Buenas tardes, mi nombre es Ana Lucy Peña Jarro, soy estudiante de Ingeniería de Alimentos de la Universidad Nacional Abierta a Distancia del curso de Física General del grupo 479. A continuación, pues muestro mi identificación. Voy a hacerles la explicación del movimiento rectilíneo uniforme, que es considerado como una partícula que se mueve sobre el eje horizontal con una velocidad constante desde una posición inicial y un tiempo inicial. El movimiento uniforme acelerado es considerado una partícula que se mueve sobre el eje horizontal con una aceleración constante desde una posición inicial con una velocidad inicial y un tiempo inicial. Entonces, pues les voy a hacer la explicación en el simulador. Entonces, pues nos dice que una posición inicial de menos 10 con una velocidad de 1. Entonces le vamos a dar graba. Pues como vemos, el hombre hace su recorrido, vamos a playback y vamos a verificar aquí cuando han transcurrido 2 segundos cuál es la posición. Entonces nos dice que es una posición de menos 8 metros. Entonces vamos acá a la tabla. Entonces yo ya la había diligenciado. Entonces tenemos que es una cuando ha transcurrido un tiempo de 2, una velocidad de 1, cuando han transcurrido 2 segundos es una posición de menos 8 metros. Entonces vamos a responder pues lo mismo hacemos para esta, pero la diferencia es que debemos colocar una aceleración de 0,5 y en la aceleración una velocidad de 0,5 y una posición inicial de menos 10. Entonces pues nos dice que debemos verificar la posición de la tabla 2. Entonces tenemos que una posición final es igual a una posición inicial más la velocidad constante por el tiempo. Entonces lo que hacemos es reemplazar los valores y tenemos que la posición inicial nos da, la posición final, perdón, es de 8 metros. Nos dice que debemos hacer lo mismo pero con la velocidad en la tabla 3. Entonces tenemos la fórmula, es una velocidad final es igual a una velocidad inicial más una aceleración constante por el tiempo. Lo que hacemos es reemplazar los valores y tenemos que la velocidad final es de 2,5 metros sobre segundos. Nos hace una pregunta que dice que qué sucede con la velocidad si la aceleración del movimiento uniforme acelerado es positiva. Entonces pues lo que sucede es que la velocidad del movimiento incrementa cuando la aceleración de un movimiento uniforme acelerado es positivo. La segunda pregunta es ¿qué sucede con la velocidad si la aceleración en movimiento acelerado es negativa? La caída libre de una pelota a una altura sobre la superficie de la Tierra es el movimiento uniforme acelerado o movimiento rectilíneo uniforme. Entonces tenemos que la velocidad del movimiento disminuye cuando la aceleración es un movimiento uniforme acelerado, cuando el movimiento del uniforme acelerado es negativo. Y la respuesta 2 es que la caída libre de una pelota a una altura sobre la superficie de la Tierra es el movimiento uniforme acelerado, porque el movimiento de la pelota cuya velocidad experimenta aumentos iguales en tiempos pues esto es que quiere decir que pues por cada segundo recorrido la pelota en caída libre aumenta 9,8 metros sobre segundos cuadrados, que es las unidades de la gravedad. Entonces, pues la pregunta para los compañeros es que ¿cuál es el eje de la exposición? ¿Cuál es el eje de la posición en MRU y en qué unidades se representa?